Antes de conversar con nuestros invitados del día de hoy, vamos a conversar o a escuchar, mejor dicho, al señor Víctor Villanueva en su segmento, Zumbando el Gobierno. Adelante. Ya quisiera yo tener esa facultad. Señores, miren, hay, ya mis compañeros se han expresado algunas tendencias en función a un discurso, a un debate solapado que existe y que se va cada día matizando más en la opinión pública y siendo el último punto de inflexión precisamente la declaración del expresidente Hipólito Mejía, donde él señala ya públicamente que es partícipe de una alianza entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana en el contexto de las elecciones municipales para el año 2024 que se celebrarían, si todo acontece como va y no se suspenden otra vez, en febrero de ese año que es señalado antes de las elecciones presidenciales y congresuales. Pero resulta que esto obviamente es una manifestación pública de algo que ya tiene un entramado de conjeturas, alianzas y acuerdos que se han establecido, y lo dije con entera responsabilidad desde este espacio, el Rumbo de la Mañana, para la audiencia de este espacio. Dije 2 semanas antes de la consulta del Partido de la Liberación Dominicana, yo dije, Danilo comió adelante. Y cuando esbocé ese estribillo, a razón de mi comentario, lo esbocé ya habiéndose consumado una serie de reuniones con figuras muy específicas entre ambas organizaciones en una finca de Los Mogotes. Dije claramente que esto ya suponía un acuerdo que implicaba negocio e impunidad. Cuando se estableció el proceso de consulta del PLD, no crean ustedes que el único móvil que pretendía Danilo Medina de cara a el dinamismo de ese partido era fortalecer la organización. Él quería responder, saber a tiempo con qué iba a contar con respecto a ese partido, cuáles iban a ser sus verdaderas fuerzas para saber el nivel de negociaciones políticas con tiempo y hacer sus proyecciones de entrada. Cuando se vio que Abel Martínez era inevitable, pues entonces le sacan la alfombra a Margarita Cedeño y no es que le ponen la alfombra a Abel Martínez, no. Ese statu quo del danilismo, del danilato, se fue de inmediatamente a establecer estas reuniones en Los Mogotes con relevantes figuras a la cabeza que posteriormente que habían estado en el oscurantismo del quehacer de la opinión pública nacional desde su dimensión política, no habían hecho ninguna expresiones públicas, ni Francisco Javier, ni el señor José Ramón Peralta, aparecieron de la nada semanas antes de la consulta del PLD, y cuando usted resume los comentarios de ambos en entrevistas por separado en distintos medios de comunicación, se establece claramente que salieron a hacerle loas al gobierno de Luis Abinader. Pero eso no está matizado netamente porque salieron 2 figuras de relevancia del comité político del PLD a hacerle loas al gobierno cuando no habían hablado desde que salieron del poder, y que ante un proceso supuesto tan importante para esa organización, tenían que por lo menos hacer referencia al proceso como tal, y lo único que dijeron fue que ellos se mantuvieron independientes. Es decir, que el proceso interno le valía nada, la consulta le valía nada, lo que valía es los acuerdos y los beneficios que tiene Francisco Javier en el Ministerio de Turismo actualmente y de la Industria y Comercio. Y lo que le valía a José Ramón Peralta son los acuerdos y beneficios que tiene este
y sobre todo, entre otras, en el Ministerio de Agricultura, en transacciones de miles de millones de pesos, sin pasar por go, en términos de contratación pública. Entonces, cuando tú ves que usted es electo candidato de una organización que a los dos voceros principales del escenario íntimo político de Danilo Medina salen es a eso, y lo que están es en eso que señalo, y por otro lado, tú tienes la actuación del Estado cediendo en todas las nuevas persecuciones que se tenían que haber estado, porque yo me pregunto dónde está el caso de Donald Guerrero. ¿Por qué el magistrado Camacho saca esos tweets de presión política? Aunque Jenny Berenice diga que ya no ha recibido presión de nadie, no tiene por qué decirlo. A ella no le corresponde. Ahora, las contrataciones que hasta gente de tercera categoría como yo tiene, obviamente que es muy evidente los azotes que han recibido ahí, no solo en lo presupuestario, sino en la definición de los expedientes y cuáles son las prioridades. Obviamente que eso ella no lo va a decir, no tiene por qué decirlo. Lo que sí se ve es que el peor daño que puede recibir Abel Martínez a estas alturas, donde él tiene que consolidar la salida de la elección suya como opción presidencial del PLD para el proceso electoral del año 2024, la peor ayuda que se le puede hacer en el primer trimestre de él haber sido señalado como el próximo candidato presidencial es hacerse reo de estas vainas. De hecho, cuando usted ve el acto que le hicieron el mismo día de aniversario del PLD y que para la entrega del certificado de elección, eso lloraba, cualquiera lloraba viendo eso ahí. Ahí no habían dos gente del comité político, cuando usted sacaba a Alejandrina del propio candidato. Ahí no había un solo miembro más después de Alejandrina de la propia comisión electoral de ese partido. Y lo rellenaron ahí como si fuera un fan club, como en los conciertos que ponen a gente específica en el centro para que alegren las imágenes de la transmisión del concierto. Así le llenaron la escenografía a Abel Martínez y le dijeron, agárrese de ahí, caballero, que no hay más nada para usted. Y encima, después de eso, entonces, le viene el golpe de zarpazo de Hipólito Mejía de poner en la agenda pública el debate de catarización, lo que ya ellos acordaron en septiembre pasado en Los Mogotes. O sea que Abel no pinta nada, Abel no significa nada, y lo que importa sí son los negocios, el contubernio y la impunidad que se le está dando a todo lo que ha significado esa fuerza del PLD. Que está bien que Danilo lo diga, que Hipólito lo diga, está muy bien. Si aquí no hubo político más beneficiado que Hipólito Mejía en sus actividades privadas con el gobierno de Danilo Medina. Aquí no ha habido un político que le haya sacado más cuarto al gobierno que Hipólito Mejía. No ha habido uno. Y le ha ido mejor después de ser presidente. Porque antes de ser presidente, perfectamente. Pero en la oposición, después de ser presidente, ahí es que le ha ido bien. Y esos negocios lo ha hecho netamente desde la administración de Danilo Medina. Es el vocero correcto para Luis Abinader pactar lo que sea con la claque que significa el danilismo. Y sobre esa base está claro que tienen que fomentar, yo no digo que sea alianza, es contubernios. Porque cuando usted no puede explicar públicamente la base de por qué usted se está aliando, eso no es alianza. Esos son contubernios de clases. En este caso, de claques. Y ahí, entonces, está
atrapado a Luis Abinader. Porque si bien es cierto que parte de las razones de lo que le ha funcionado a él en las estrategias políticas es mantener alejado al PLD de la Fuerza del Pueblo. Eso está correcto, eso es su trabajo. Ahí es que tiene que continuar. Ahora, de ganar con ellos divididos es una proeza política. Ahora, usted aliarse a cualquiera de los dos es una negación en sí mismo. Para usted, para la base electoral que él le corresponde. Pero yo no tengo por qué hablar de Luis Abinader. Él es grande y sabrá lo que hace. Y de hecho, lo que está haciendo. Y cuando usted ve que todo lo que alegaron y dijeron y que eran la única clase social desde lo político que tenía las calidades para demostrar que aquellos sí eran lo peor, pues ahora, cuando usted se suma a lo peor, quiere dejar dicho que lo peor o era falso o no eran tan malos. Pero lo que sí queda claro es que usted es peor que eso que usted señalaba que era lo peor. Y en este caso, cuando usted compara a Hipólito y Danilo, que salga Luis en el medio, yo creo que esos no son los hombros que la clase social que le votó a Luis necesita presentar para el proceso electoral del año 2024.